queridos amigos, bienvenidos a Con Todas las de la Ley. Nuestro programa de hoy está titulado Con mis hijos no te metas. ¿De qué se trata el programa? Bueno, para eso tenemos como invitado especial al doctor Tuninsky Castillo, quien nos va a hablar un poco sobre todo lo que tiene que ver con mis hijos no te metas. Hola Tuninsky, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, doctora Pino, y agradeciendo la oportunidad por esta entrevista para responder a todas sus inquietudes y poder contribuir a generar conciencia en la defensa de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Perfecto. Háblanos un poco. ¿En qué consiste Con mis hijos no te metas? Nosotros somos una organización conformada en su mayoría por colegas abogados. Esta organización nació con el fin de defender los derechos de nuestros niños frente a una cultura de antivalores que está conspirando contra su sano crecimiento, el sano desenvolvimiento de lo que es una personal, de lo que es su personalidad, tal como está establecido en nuestra legislación, particularmente la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, que obliga al Estado venezolano a velar porque los niños de nuestro país puedan crecer en una sociedad sana, que pueda contribuir a su crecimiento emocional, espiritual, físico y orgánico en condiciones óptimas, sin perturbaciones y sin que se les lesione ningún tipo de derechos inherentes a su condición de niñez. Cuéntanos un poco en qué consiste justamente Con mis hijos no te metas. O sea, ¿qué es lo que persigue tu agrupación, tu asociación? Porque me imagino que tú es una asociación civil, ¿no? Una organización civil que, como les comentaba hace un momento, vela por la defensa de los derechos de nuestros niños en estos momentos particularmente. Nuestros niños están sometidos a un bombardeo de información ideológica, ideologizante, carente de toda verdad científica y por supuesto también natural, que está conspirando contra su crecimiento. Vemos cómo la ideología de género, que está en boga a nivel internacional, ya está llegando a Venezuela, conspirando contra el crecimiento y el desarrollo orgánico, físico y mental de nuestros niños, sin que el Estado venezolano esté prestando suficiente atención a esto. Sabemos que incluso dentro del sistema educativo venezolano se estaban permitiendo, se estaban impartiendo algunos contenidos que son prácticamente manifiestos ideológicos que hacen propaganda alusiva a la ideología de género, que le explican a nuestros niños o les dicen a nuestros niños que deben o pueden dudar de su naturaleza orgánica y sexual. Y con esto no hablo de tendencias, hablo de la naturaleza orgánica y sexual, cómo nacen, lo que son, lo que representan biológicamente y cómo debe ser el crecimiento y la garantía de su estabilidad emocional y mental. En vista de toda esta situación, un grupo de colegas, más que colegas abogados, algunos médicos también, otros psicólogos, padres, madres, representantes, responsables, preocupados y ocupados de proteger no solo a nuestros niños, porque sería una visión muy egoísta y ensimismada, sino a todos los niños, porque como lo decía Andrés Eloy Blanco, quien tiene un hijo, tiene todos los hijos del mundo. Nos dimos la tarea de organizarnos, de reunirnos, para generar esta corriente de información que genere conciencia y pueda despertar a nuestra sociedad frente a un flagelo que está allí y no le estamos prestando atención, que es la corrupción de menores a todos los niveles. Ya no hablamos de corrupción de menores simplemente a nivel mental, hablamos de corrupción de menores a nivel físico y orgánico cuando se le dice a nuestros niños que pueden dudar de lo que son y comenzar a hacerse tratamientos hormonales que incluso puedan modificar sus características personales y físicas y por supuesto tener unas consecuencias de salud a nivel orgánico, mental y emocional que son impredecibles y además irreversibles. Fíjate, me estás diciendo algo que es como alarmante, ¿no? El inicio del consumo de hormonas. Para consumir esas hormonas tienen que ir de la mano de sus padres, pues, de sus representantes, porque tienen que comprarlas, los niños no tienen cómo adquirirlas, etc. ¿De qué manera entonces tú vas a atacar ese tipo de flagelo? Porque fíjate, estamos hablando de la comunidad LGBTIQ+, que son aquellos que están en este momento tratando de crear conciencia sobre dicha comunidad. Entonces, en base a esto, ¿ustedes no están de acuerdo con esta comunidad o simplemente ustedes lo que quieren es atacar lo relacionado con los niños, niñas y adolescentes? Importante su pregunta, doctora, porque aquí lo que debemos definir es lo siguiente. Nosotros no estamos atacando a nadie. Cada adulto, en el ejercicio libre del desenvolvimiento de su personalidad, puede decidir lo que quiere ser
lo que quiere hacer sin más limitaciones que las establecidas por nuestra ley, como lo establece el mismo artículo de nuestra Constitución que permite o garantiza el libre desenvolvimiento de la personalidad. Las únicas limitantes son lo establecido en el ordenamiento jurídico y el derecho de las demás personas. Si eres un adulto, perfecto, decide lo que quieras hacer siempre que no contraríes la ley. Pero cuando ya entran en los hogares venezolanos, como lo han hecho en hogares a nivel internacional, y comienzan a bombardear a nuestros niños con una información totalmente equivocada, a decirle, como le acabo de mencionar, que ellos deben, porque no es que pueden, deben, comienzan a hacerles dudar de lo que son, y por supuesto son seres indefensos, inocentes, que no tienen conciencia social, no tienen conciencia sexual, no tienen discernimiento y no tienen una madurez, la madurez suficiente para poder tratar este tipo de temas polémicos, comienzan a creer lo que se les va diciendo y entramos en la corrupción de menores. Cuando hablamos de los tratamientos hormonales, que si bien es cierto, en teoría, debería existir algún tipo de control a nivel de lo que es el expendio, la venta de este tipo de medicamentos o tratamientos, lamentablemente en nuestro país, hay que decirlo, actualmente se vende libremente. Cualquier adolescente puede llegar a una farmacia y comprar Lupron, comprar cualquier tipo de supresor hormonal, y cuando hablamos de Lupron hay que hacer una salvedad en esto. El Lupron Dipot, que es un inhibidor de la testosterona, es el mismo medicamento que se utiliza para la castración química de los violadores en los países en donde esta pena está permitida. Entonces se vende libremente sin ningún tipo de control, ya sea por la permisología del Estado o por la inobservancia del Estado, y nuestros jóvenes poco a poco van siendo víctimas no solamente de este contenido, sino de sus consecuencias. Nosotros no estamos atacando a ningún miembro de ninguna comunidad. Lo decimos, siempre que sean adultos, hagan con su vida lo que mejor les plazca, siempre que no contrarreglen la ley. Lo que no pueden hacer es que en base a la supuesta defensa de un derecho personal o colectivo, se someta a la sociedad a una especie de chantaje y de extorsión, a una manipulación, en donde si yo quiero incumplir el ordenamiento jurídico establecido y no me lo permiten, yo no soy el incumplidor, sino que yo soy la víctima, yo soy el discriminado. Ya veíamos hace pocos días acá en Venezuela, particularmente en el municipio Chacao, de la ciudad capital, unos casos bien alarmantes, en donde se generaron unas protestas porque un caballero que se autopercibe como una dama quiso entrar en un baño de damas y no se lo permitieron, y salió a denunciar que estaba siendo discriminado. Y esto no es discriminación, esto es llamar las cosas por su nombre. Yo me puedo autopercibir en este momento como un lord inglés, incluso pudiera hacerlo porque ese título nobiliario existe en el Reino Unido, pero si yo estoy acá en Venezuela, yo no voy a tener las mismas prerrogativas que un lord inglés en Inglaterra, y es un título nobiliario que existe. Acá seré un ciudadano común porque el ordenamiento jurídico venezolano así lo establece, que no reconoce títulos nobiliarios, que repito, es algo que existe. Imagínense entonces el caso en el que un caballero se pretenda autopercibir como una dama y que pretenda exigir el derecho de que le permitan compartir el baño público con otras damas, en donde incluso hay niñas, adolescentes, que tienen que ver la anatomía de este caballero, lo cual estaría representando un tipo de violencia sexual infantil. Entonces, cuando se maneja un discurso victimizante y este chantaje, esta extorsión social a la que nos están sometiendo, se genera una polémica innecesaria, porque como lo dije hace un momento, si cualquier adulto decide hacer con su vida lo que decide hacer, si cumple con la legalidad y no lesiona el derecho de otras personas, no hay ninguna limitante. Pero cuando yo pretendo erigirme como un derecho, porque me autopercibo como tal, violentando el derecho de usted como madre que esté en un baño de damas con su niña, lo estoy violando la ley. Y no se trata entonces de la defensa de un derecho o el ataque a cierta comunidad, se está defendiendo el derecho de los infantes y el derecho de las otras damas que están en ese baño. Porque casos internacionales se han visto, y de hecho los tenemos reflejados en el material que voy a adjuntar a la presente entrevista, en donde niños, adolescentes e incluso adultos autopercibidos como damas han sido susceptibles de ser atacantes sexuales, y se han ocurrido no solo ataques sexuales sino violaciones consumadas dentro de baños públicos, en donde a estas personas se les ha permitido el reconocimiento de esa autopercepción con las posteriores consecuencias que han ocurrido dentro de esas instalaciones. Regresemos a los niños y a las niñas y a los adolescentes. ¿De qué manera tú consideras que se está atacando al niño, niña y adolescente
sobre ese particular, sobre el cambio, como dices tú, no es de personalidad ni de percepción sexual, porque según lo que tú me estás definiendo, eso sería un cambio de percepción, pero no el cambio orgánico, porque el orgánico es con el que tú naces, ¿no? ¿De qué manera entonces se está transgrediendo el derecho cuando se supone que sobre los niños, niñas y adolescentes recae sobre los padres, sobre la persona que está encargada de su custodia y de su cuidado, la responsabilidad de tomar cualquier decisión en relación a ese particular? Fíjese lo siguiente, en nuestro país existe un texto escolar llamado Patria y Ciudadanía, que es un texto de primer año de bachillerato de ciencias sociales. En ese texto, que se ha convertido prácticamente en un manifiesto de ideología de género, se le dice a nuestros niños que ellos pueden nacer con pene y ser una niña, o nacer con vagina y ser un niño. ¿Eso lo dice el libro? Parafraseando el libro. Es un libro que también está ahí a la orden de toda nuestra población. Entre otras cosas, se les enseña a nuestros niños una cultura hipersexualizada. Y obviamente sabemos que existe un alto índice de comienzos tempranos en la actividad sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes, pero eso no es una situación que se deba permitir, se debe educar para que no ocurran tasas de embarazo adolescente, tasas altas de enfermedades de transmisión sexual. Lo están haciendo ahora en muchas publicidades que se están transmitiendo por televisión. Lo que sucede es que tenemos como una autopista de varios canales. Por un lado hay unas directrices que van dentro de lo correcto y por otro lado tenemos otros contenidos que violentan estas directrices. Por ejemplo, el libro que le acabo de hacer mención, ese libro Patria y Ciudadanía, en una de sus páginas dice, parafraseando, que toda relación erótico-afectiva es válida siempre que se haga con respeto. Cualquier relación erótico-afectiva, erótico-sexual es permitida si se hace con respeto. Y eso, yo me pregunto, cuando se dice que toda relación erótico-afectiva o erótico-sexual es permitida siempre que sea con respeto, estamos hablando que entonces los niños también pueden tener relaciones sexuales con los adultos, como lo dijo la ministra de Igualdad de España, Irene Montero. Se abre el espacio a la pedofilia. Y un niño que escucha eso dentro de su aula de clase, cuando llega a su hogar y le comparte ese criterio a su padre, y su padre o su madre les dice, no hijo, eso no es así, el niño comienza a tener un divorcio comunicacional con sus padres, que son los que educan en el hogar. La escuela educa académicamente, pero los valores se comparten y se forman en el hogar. Pero existe un divorcio porque mi profesor me está diciendo esto y mi padre me está diciendo aquello. Y cuando tenemos ese divorcio, comienza una desarticulación dentro de la sociedad. ¿Qué tenemos hoy en día? Sí, hay unas campañas muy importantes. Por supuesto, la del doctor Tariq William Saab, que la llamó pedofilia es crimen, y eso es cierto. Y hay que aplaudir y hay que, digamos, apoyar todo este tipo de esfuerzos y reconocerlos además. Pero cuando tenemos textos, como el mencionado, emanados del Estado venezolano, y tenemos además unos proyectos de ley en la Asamblea Nacional, como el proyecto de ley orgánica de derechos sexuales y reproductivos, que entre su articulado permite el pleno uso, goce de los derechos sexuales de todas las personas sin distingo de edad, me está diciendo que entonces le estás permitiendo o estás fomentando la actividad sexual en los niños, niñas y adolescentes, cuando por otro lado me estás haciendo campañas que van contra eso, para que los niños esperen su etapa correcta. Mientras tienes campañas del Estado venezolano que van en el orden correcto, tienes otras propagandas en algunos medios de comunicación venezolanos, y eso es de conocimiento público y comunicacional, en donde se les dice a nuestros muchachos que deben aprender a masturbarse, y se pasan esas propagandas a las 8 de la noche libremente y sin ningún control. Mientras tenemos una ley orgánica de protección del niño, niña y adolescente, que en su artículo 79 prohíbe que se le muestren, que se le provean contenidos a los niños, niñas y adolescentes que vayan contra su sano crecimiento y el desarrollo físico, mental y emocional, tenemos unos contenidos que se difunden libremente en radio, prensa, televisión, medios electrónicos, con programas de televisión que hacen apología a la narcoviolencia, que hacen apología al sexo, que permiten una cultura hipersexualizada e idolatra. Fomentan la idolatría a figuras criminales, como las llamadas narconovelas, El Capo, La Reina del Sur, pare usted de contar. Y entonces, dentro de los hogares, ese niño que va creciendo, que está viendo ese programa de televisión a plenas 2, 3 de la tarde, que es horario infantil,
teniendo una ley resorte que debería regular esos contenidos, ese niño va distorsionando. Pero ese tipo de programas no lo he visto yo en señal abierta. Pero están siendo difundidos libremente en canales de TV por cable. Y cuando tenemos este tipo de programación sin regulación, aún en horario supervisado, el Estado venezolano está teniendo una falencia aquí. Y no solamente eso, doctor. Cuando nosotros tenemos una música altamente hipersexualizada que hace apología al consumo de drogas y estupefacientes, al uso de la violencia con armas de fuego, a la misoginia, porque tratan a la mujer de una manera muy denigrante, en las radios de nuestro país, y ahí sí se hace libremente, con algunos mood en algunas palabras que representan palabras altisonantes o groserías claramente entendibles, pero el resto del contenido se difunde. Tulinsky, perdona que te interrumpa. ¿Y qué hace un padre ante una situación que se le presenta con su hija o con su hijo, que de repente, teniendo 8 años, le dice, yo no soy varón, yo soy una niña, me quiero poner un vestido? O la niña que le dice, no me pongas vestido porque yo soy un varón. ¿Cómo hace el padre ante una situación? Como padres, como adultos, conocemos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Conocemos lo que es cierto y lo que es incierto. Conocemos lo que es científico y lo que es propaganda. Si un niño tiene una confusión, no solamente el padre, el tío, el abuelo, todo adulto, incluso una persona cercana que tenga algún tipo de estima y de cariño con ese niño o ese adolescente, está no solo en el deber, sino en la obligación de aclarar esa confusión del niño. ¿Por qué? Pero lo aclaro y me voy a un psicólogo, me voy a un psiquiatra y se mantiene ese niño o esa niña con esa actitud. No estoy criando con infelicidad o no estoy criando un ser infeliz, que ya está claro en el sentido de que no soy niño o no soy niña. Es que él siempre va a ser niño o va a ser niña. Biológicamente hablando, pero sí, él siempre va a ser niño o va a ser niña. Que de adulto quiera desarrollar un gusto, una tendencia sexual diferente a su condición natural, biológica, eso es otra cosa. Pero ¿qué ocurre? Ahorita tenemos una ideología de género que tiene como bandera que la sexualidad es digamos, un constructo social, que no tiene que ver con lo biológico, con lo natural y con los cromosomas. Y sabemos que existen 2 sexos, sexo masculino y sexo femenino. Tenemos 23 pares de cromosomas, 22 pares de cromosomas que son iguales en el hombre y la mujer, y el par número 23, que determinando la cantidad de la enzima 5-alfa reductasa, que es la que genera el sexo femenino, puede salir hembra o varón. Ya los gustos sexuales, eso es un asunto diferente. Pero ¿qué pasa con lo del constructo social? Nuestros adolescentes, nuestros niños, están siendo bombardeados precisamente por un intento de constructo social. Cuando nosotros tenemos una programación, incluso dibujos animados, no solo hipersexualizada, sino que fomenta este tipo de criterios en donde colocan a nuestros niños a dudar, el niño emula patrones. Cuando uno era muchacho, cuando era un niño, un adolescente, uno emulaba a su superhéroe favorito. Quienes no querían ser Superman, quienes no decían que eran Batman, quienes no dijeron en algún momento que eran Power Rangers, incluso hubo una alerta en un momento determinado porque algunos niños creían tanto ser el personaje que terminaban lanzándose de los techos de sus propias casas y se lesionaban. Lo mismo sucede con este bombardeo comunicacional, con las series y las comiquitas, dibujos animados que llevan contenido ideologizante a nivel de la ideología de género. Tulinsky, recuerdo en mi infancia, en el colegio concretamente, que tenía compañeros de clase que se identificaban con el sexo femenino y de hecho eran tremendamente infelices, así como niñas que cuando comenzaban a desarrollarse se colocaban vendas porque no querían que se le vieran los senos. Y eso era en mi época, yo tengo 57 años, imagínate tú, hace 50 y pico de años que eso estaba ocurriendo. No existía un bombardeo, no teníamos redes sociales, no teníamos televisión por cable. Entonces, en ese entonces, ¿a quién le podíamos atribuir ese cambio o esa ideología del niño o de la niña para ese momento? Es una cosa, hay una situación muy puntual que se le llama disforia de género. Esa es una condición que ahora, producto de estos cambios que se pretenden implantar, se ha llamado incongruencia de género a través del Control Internacional de Enfermedades número 11, pero antes era llamado disforia de género. ¿Qué es la disforia de género? La inconformidad con el sexo con el cual se nace.
es una especie de, digamos, condición de incongruencia psicológica entre lo que soy y cómo me siento, pero debe ser tratada y debe ser abordada. Porque cuando se definen los trastornos mentales, cuando se definen las condiciones, los distintos tipos de condiciones o trastornos, se definen como aquellas situaciones en las que un pensamiento puede producir algún tipo de aflicción, ya sea emocional, mental u orgánica. Y cuando usted me hace mención a eso precisamente, de que un niño tiene una confusión con su sexualidad y se siente afligido, se siente triste, deprimido, estamos hablando precisamente de la definición exacta de lo que es un trastorno según el Manual de Enfermedades de Psiquiatría a nivel internacional. Pero me dijo una persona que tuve entrevistada en mi programa, que me decía que las personas o los profesionales que decían que se trataba de un trastorno psicológico, no era lo correcto, que eso no es un trastorno psicológico y que eso estaba inclusive aprobado y demostrado desde el punto de vista internacional a través de las organizaciones de salud. Entonces, ¿cómo es eso de que tú me estás señalando de que hay estudios que señalan que eso es un trastorno psicológico y hay otros que me dicen que no lo es? Entonces, ¿a quién le creo? Fíjense lo siguiente. La Organización Mundial de la Salud establece periódicamente lo que es el control internacional de enfermedades. Son diversas ediciones, van hasta la número 11. Ese control internacional de enfermedades no solamente hace un baremo de las enfermedades de tipo orgánico, ya sean enfermedades del corazón, enfermedades renales, enfermedades de distintas partes del cuerpo, sino también se basa en lo que son los informes de las sociedades psiquiátricas del mundo y psicológicas, para también hablar de lo que son los trastornos mentales. Desde que comenzaron a existir estos manuales de las sociedades o manuales de control de enfermedades psiquiátricas, se estableció que ese tipo de condiciones representaban un trastorno, porque trastorno o incongruencia es lo que es contrario a lo evidente. Si yo tengo pena y yo me siento como una mujer, ahí hay un trastorno o una incongruencia, una percepción equivocada. Vamos al caso de la anorexia. Una niña de 12 años que pesa 28 kilos, que se autopercibe como una niña obesa, no puede venir un médico de obesidad o uno de estos que hace cirugía bariátrica para decirle: mira, si tú eres obesa, vamos a hacerte un bypass, por no contrariar lo que claramente es un trastorno a nivel psicológico de esta niña, que se autopercibe como lo que no es. No es una niña obesa, es una niña que está en grado de desnutrición e incluso está en peligro su vida. Pero si nos basamos entonces en esta aceptación, digamos, moldeada, empujada, fomentada desde las esferas internacionales para afianzar esta ideología de género, entonces esta niña debería respetarse de su autopercepción, y si ella dice que se va a colocar un bypass, aun cuando con 14, 12 años pesa 28 kilos, tienen que colocarle el bypass y la niña va a morir. Entonces, ahora, según tu criterio, y perdóname que te interrumpa, según tu criterio, ¿la homosexualidad es un trastorno psicológico? La homosexualidad es un gusto, no tiene que ver con lo biológico. Así como hay personas que gustan de algún tipo de alimentación, que gustan de algún tipo de bebida, pueden haber personas que gustan de algún tipo de actividad sexual que es muy contraria a la naturaleza biológica o a autopercibirse de una manera muy diferente. Una cosa es que una persona tenga gustos sexuales diferentes, que son respetados, y aquí en Venezuela nunca se ha discriminado ni se discrimina, yo en lo particular de la sociedad, bajo esa premisa. Porque yo se le colocaba un ejemplo con lo que sí existe, que son los títulos nobiliarios. Un lord a nivel internacional tiene unas ciertas prerrogativas no solamente legales sino institucionales, pero cuando llega a Venezuela no es reconocido como tal, y ahí no se trata de una autopercepción, es una realidad. Pero nuestro ordenamiento jurídico es claro, está establecido que los documentos de identidad, como lo establece el artículo 56 constitucional, deben comprobar la identidad biológica. Y la identidad biológica va de la mano con lo que es la genitalidad, la identidad cromosómica, genética, epigenética del ser humano. Recientemente permitieron, a raíz de unas manifestaciones, una huelga de hambre que hicieron unas personas de la comunidad LGBTIQ+, se les permitió ahora poder cedular con su nombre según su apariencia y la fotografía según su apariencia. Ahí hay que hacer una salvedad, porque eso es parte de una campaña de desinformación.
Eso es falso. Eso no está ocurriendo, ni puede ocurrir a menos que se cambie el ordenamiento jurídico venezolano. Ahí lo que existe es una especie de manipulación en la interpretación del artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil, que establece que las personas pueden cambiar su nombre cuando este sea ofensivo o lesivo, que lo someta al escarnio público, o que sea contrario a su género y que no les permita el ejercicio libre del desenvolvimiento de su personalidad. Y ahí es donde está la manipulación. Cuando se habla de género, cuando que no se corresponda a su género, va de la mano, concatenado con lo que dice el artículo 56 de nuestra Constitución, de que la identidad la identidad civil debe comprobar la identidad biológica, porque debemos tener en cuenta que el artículo 7 del Estatuto de Roma habla claramente que cuando se utiliza la terminología género, se habla de sexo masculino y femenino, y no solamente lo expresa, sino que además hace una prohibición, que es que la palabra y la terminología género no puede tener una acepción diferente a la referencia del sexo masculino y femenino. ¿Qué ha pasado aquí en Venezuela con ese tema? Tenemos unos activistas que tienen su derecho a expresar libremente sus opiniones, sus visiones, pero que no están ajustadas a la legalidad. Cuando yo pretendo superponer una autopercepción a lo que es el ordenamiento jurídico y a lo que es la estructura del Estado venezolano, no solamente estoy contrariando la legalidad, sino que estoy posiblemente intentando subvertir ese orden jurídico. Por eso no es posible que eso que afirma que no está sucediendo, ni puede suceder a menos que existan unas modificaciones legales bien concretas, incluyendo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de que una persona que nace con un sexo determinado puedan cedularla de una manera diferente. Nos queda un minuto para terminar el programa. Una pregunta rapidita, perdón, una pregunta para una respuesta rapidita. Entonces, ¿cómo quedan estas personas que se han cambiado de sexo, que ya no tienen pene sino vagina? No han cambiado de sexo, han mutilado sus genitales. Su sexo está impreso en su ADN, en sus huesos. Todo aquel que mutila sus genitales pasan 200 años, encontraron sus huesos, le hicieron una prueba de ADN y saben si era hombre o era mujer. Ok, ¿aceptarías un debate con Richel Briceño? ¿Con Richard Briceño? Ajá. Por supuesto que sí. Perfecto, entonces voy a convocar ese debate porque es interesante escuchar lo que dice Richel Briceño y lo que dices tú, para ver a qué punto de encuentro o punto medio llegamos. Yo quisiera hacer una salvedad antes de concluir, agradecerles por supuesto la oportunidad. Cuando estamos hablando de nuestros niños, que es nuestra visión y nuestra defensa de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, lo hacemos porque, como lo dije en un principio, si cuando sean adultos quieren hacer con sus vidas lo que deseen, está bien, siempre que no vayan contrariando el sistema jurídico. Pero cuando se habla de la modificación del Estado con estas pretensiones, hablamos de modificaciones a nivel de las datas médicas. Es mucho tema, es que hay que abordar. Tenemos que hacer una hora de programa. Pero bueno, gracias Tunín por estar aquí, muy agradecida. Este programa ha llegado a su final por el día de hoy. No olviden seguirme en las distintas redes sociales, @con todas las de la ley, en Twitter, TikTok, en todas las redes sociales. Se les quiere un montón. Nos vemos la próxima. Chao.